Y ahora C5N está en el lugar donde todo ocurrió. Hace unas horas, y ya la saludo a Lu Entín, el último adiós a Brian de su familia. Y ahora Lu, en el lugar donde la tragedia tuvo el desarrollo, lamentablemente, el sábado por la noche. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo te va, Luli? Muy buenas tardes. Fíjate, lo que te estoy mostrando es donde cayó Brian cuando le dispararon al menos en 2 oportunidades. En la puerta de este edificio, en pleno festejo de carnaval, como ustedes estaban anticipando. Estoy en la avenida 29, entre 22 y 24. En toda esta avenida se estaba festejando, murgas, corsos. Había un escenario al que ustedes recién estaban haciendo mención, que estaba justo allí, en la otra cuadra, frente al edificio de la municipalidad, ahora lleno de efectivos de la policía. En ese escenario estaba tocando la banda cuando empiezan a escuchar algunos disparos y por supuesto se ven en la obligación de suspender y encuentran tirado en este mismo lugar donde ahora estamos trabajando nosotros a Brian, de tan solo 18 años, al cual ya lo habían asesinado después de esos disparos, porque uno de los disparos, y esto además fue confirmado por la investigación, por la justicia, fue en la cabeza, con orificio en el cráneo. En estos momentos, ¿cuál es la información, Luli? Están los 3 detenidos, las 3 personas detenidas que fueron parte de esta situación y de este asesinato, están en la fiscalía y les están tomando en estos momentos declaración indagatoria a los 3. Estamos hablando de Omar, de 54 años, de María Luján, de 33 años, y de Martín, de 19. Primero fueron detenidos Martín y María Luján, y luego Omar, el más grande de ellos. La información es que Omar le habría proporcionado el arma de fuego a María Luján para que María Luján dispare. Obviamente que es algo que está investigando la justicia, claro, pero al menos es lo que dicen, y mientras vamos caminando para la otra cuadra, es lo que dicen los testigos, porque tanto Carlos, el hermano de Brian, que fue el primero que comenzó la discusión y al cual Brian se mete a defender, como también Lucía, otra de las hermanas que habló con nosotros más temprano, ambos señalan a esta mujer de 33 años como la que efectuó ese disparo, que después lo tendrá que confirmar a la justicia, y al hombre mayor, es decir, a su padre y al abuelo del más joven de los detenidos, como quien proporcionó el arma. Fíjate la cantidad de policía que hay ahora aquí en la puerta de la municipalidad, que bueno, muchos testigos dicen que no estaban efectivamente ayer mientras estaban realizando los festejos. Todavía están las vallas aquí en el lugar, todavía están incluso los banderines. Esto hasta el domingo a la madrugada, cuando todo sucedió, era un espacio de fiesta, obviamente, claro, de alegría, y todo eso se terminó de un momento para otro cuando ocurrió este asesinato. Les agrego también, Leo y Luli, que fueron montones de personas las que se acercaron a la casa velatoria en primer término de la municipalidad, donde estuvimos bien temprano, hasta las 10 de la mañana, que partió el cortejo hasta el cementerio de Mercedes. E incluso hasta hace un rato algunos amigos estaban reunidos en una de las plazas a las que Brian iba prácticamente a diario, a jugar al fútbol, a tomar algo, incluso a llevarse algo para comer. Y la conmoción es total entre los amigos y la familia, por sobre todas las cosas, pero incluso también entre algunos de los vecinos con los que hablé a lo largo del día, enfrente de la casa velatoria o enfrente de la plaza del barrio de Brian, por no entender cómo se puede descontrolar a este nivel de violencia una situación festiva, como vos, claro, lo estabas diciendo, ¿no? El punto está, fundamentalmente, en que me parece que esto va más allá del carnaval. ¿A qué me refiero? Y por ahí, Leo, te podés sumar también con información. Estas familias, tanto la involucrada como la familia de la víctima, se conocían, aparentemente. De hecho, ustedes lo están contando. El conflicto inicial es con Carlos, un hermano de Brian. Los detenidos ahora son abuelo, hija y nieto, con lo cual hablamos de un núcleo familiar muy importante. Se termina trasladando todo al lugar del carnaval porque era sábado de la noche y porque estamos en este fin de semana. Yo lo que me pregunto es esto, Leo, por lo que investiga la justicia, ¿podría haber ocurrido también en el barrio y sin ser carnaval? ¿O la situación, bueno, fue llevándose? Sí. A ver, ¿entienden? No, te aseguro que sí, y agrego esto, Leo, nada más, y ahora ya vamos a escuchar a la hermana, entiendo yo, Lucía.
fue ella la que aportó datos fundamentales respecto de las relaciones previas y los enfrentamientos previos que había habido tanto entre los que ahora están detenidos como Carlos, Brian, incluso ella en otras oportunidades. Y que todo se desató por unas miradas maldadas, por unos malos comentarios. ¿Podría haber sido ahí o podría haber sido en cualquier lado? Eso no tengo dudas. Claro. ¿Leo? Sí, a ver, lo que ocurre es que en un contexto donde hay una festividad, uno cuando habla con vecinos de Mercedes, o hablábamos ayer en la tarde y escuchábamos que reclaman una secuencia donde la violencia estuvo presente durante 2 días seguidos en la zona de los carnavales, es cierto que no puedes impedir, o esto se podría haber repetido en cualquier otro sector, pero lo cierto es que pasó ahí, en el festejo. Digo, la justicia no se va a poner a mirar a ver si podría haber sido en otro lado, Claro. si hubiese repetido o no. Lo que sí pone la justicia el ojo es una secuencia donde Omar, de 54 años, le entrega el arma a María Luján, su hija de 33, que es quien hasta acá, para la justicia, efectúa los disparos. Y eso habrá que ver qué resuelven en las próximas horas y qué es lo que pueden llegar a declarar. Y María Luján le entrega a su hijo de 19 el arma para que escape. Ah. Y el arma quedó en poder del joven de 19 años. No hay que ser un lustro matemático para entender que si la mujer que disparó con este arma tiene 33 y su hijo 19, fue madre de los 14. Sí, sí. Digo, la matemática, Sí. hay muchas cosas para analizar en el medio de todo. Cuando lo escuché te digo que me llamó la atención. Yo dije, no, debe haber algo mal con las edades. No, efectivamente es una madre adolescente Y el abuelo en 54, una situación de mucha vulnerabilidad. muchísima sin duda. vulnerabilidad y violencia alrededor de todo. Bueno, entre esa violencia está la de resolver con este tipo de arma cualquier tipo de ¿Qué nada. arma es esta, Una Leo? calibre 22, un Ok. 22 con la que dispararon allí en Mercedes. ¿Es un revólver? Es un revólver. Es un revólver. Es un revólver, capacidad de carga creo que de 6, por la cantidad de balas en recámara y demás. Y Estaba es un pidiendo arma, algunos datos. perdón mi ignorancia, pero es un arma Es vieja, nueva. Te pregunto por qué la tenencia de armas de esta forma es ilegal en la Argentina. Ujú. Uno para en la Argentina tener un arma tiene que tener portación, tenencia, muchísimos trámites de por medio. Digo, no es fácil tener un arma. No es fácil, pero este tipo de armas son las que hay y un montón. Por eso se trabaja mucho. Hay organizaciones trabajando por el desarme, mientras desde el Estado buscan que sea un poco más libre la cuestión. ¿Y cuántas veces hablamos el año pasado? El año pasado arrancamos el año con que querían que fueran más fáciles la obtención de los registros para tener armas. Y pasamos a mediados de año a hablar de la posibilidad de compra de fusiles semiautomáticos. Bueno, no se puede resolver en la calle la cantidad de armas ilegales que hay. Esta gente, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de preparación para, No, por para supuesto que no. poseerla. Por supuesto que no. Y que la tiene para llevar en la cintura, ¿eh? No es la discusión de aquel que heredó un arma y que la tiene en la casa para defensa de la casa y demás y que se le pasó a hacer los papeles. No es esa discusión. Esta es la discusión de armas en la calle sin ningún tipo de control y con nadie viendo qué hacer. Porque no hay nadie, la verdad, no hay nadie analizando en el Estado qué hacer con esta secuencia. Estos son los detenidos, abuelo, hija y nieto. Esta es María Luján, 33 años, en principio por la justicia quien disparó. Este es el joven de 19 quien tenía el arma, identificados inicialmente madre e hijo por las cámaras de seguridad de Mercedes cuando intentaban huir de la zona. Fueron detenidos casi inmediato. Te diría que en la secuencia esa del traslado que te contaba, los detienen antes de la muerte de Brian. A los 2 iniciales detenidos. Luego aparece Omar, de 54 años, que es el abuelo de este joven, padre de esta mujer, y también todos integrantes de una misma familia Sí. con la que ahora trabaja la justicia analizando antecedentes penales para conocer la secuencia, pero y para conocer qué tipo, si tenían algún tipo de restricción, más allá, insisto, de que mucho alrededor de cómo se originó esto lo ha comentado la hermana de la víctima. A ver, ahí quería ir. Luentín, presentanos vos la nota de la hermana de Lucía, contanos cómo llegan a ella y en qué estado la viste.
La familia estaba completamente desesperada, Luli. Hay una imagen que fue la que más me impactó durante la mañana, que fue la madre de Brian. Son 8 hermanos en total de diferentes madres. La madre de Brian, cuando salió del velatorio, gritaba desesperadamente, ¿no? Lógico, uno puede no entender, porque no vamos a entender nunca ese nivel de desesperación, por no vivir esa misma situación, pero era la que salió más desesperada de ese lugar. Y después el resto de los hermanos. Imagínate Carlos, que estaba ahí, uno de los hermanos, que empezó la discusión con estas personas ahora detenidas, que Brian se mete a esa discusión para defenderlo a él y que le tocó verlo ahí tirado y ya fallecido, ¿no? En la vereda a su propio hermano de tan solo 18 años. Y otra de las que salió realmente muy angustiada de esa casa velatoria y pudimos conversar con ella en la puerta del cementerio de Mercedes fue Lucía, otra de las hermanas que esto decía, mira. A ver. Ellos fueron a matar al que se le cruzaba. ¿Por qué te pensás que llevaron un arma? ¿Por qué te pensás que llevaron? Para matar. Tu otro hermano Carlos estaba ahí con él. ¿Qué fue lo que él pudo contar? A Carlos lo apuñalaron. ¿Y por qué se origina todo entonces? ¿Cómo fue? El que mirás, vos que mirás, una discusión, se pelearon y ahí empiezan los tiros. Pero Brian en ningún momento peleó. ¿Quién dispara? María Ausa. Vos recién mencionabas algo de que esta persona, mencionando a los 3 detenidos, ya tienen como antecedentes de haber destruido otras familias. ¿A qué te referís? ¿A qué me refiero? A que mataron 4 o 5 chicos y nunca jamás hicieron justicia, nunca fueron presos. Sí, que sé que ellos siempre, todos los años van armados, si no van con una pistola, si no van con un cuchillo, si no van con una gomera, porque a ellos no les importa nada. ¿Qué es lo principal que quieres decir aprovechando? Quiero justicia por mi hermano, quiero que se pudran en la cárcel, porque a nosotros nos arruinaron. Claramente, Lu, se conocían. De hecho, ella habla de otros crímenes. Yo no sé a qué se refiere honestamente, pero habla de otros crímenes impunes. Habla de un apuñalamiento a Carlos, el hermano con el cual comienza a discutir esta familia. Sí, efectivamente ya habían pasado por otras situaciones de enfrentamiento e incluso te agrego algo, porque ella un poco por arriba, dice Lucía, que ya habían estado involucrados en otros delitos. Y vos sabés que esto se repitió cuando yo después me acerqué al barrio de Brian, donde, bueno, estaba permaneciendo y descansando la familia. Me dijeron, bueno, después del entierro van a descansar, vamos a estar nosotros acá los amigos que estuvieron un tiempo y ahora los vamos a escuchar reunidos con algunos carteles de justicia. Entre los amigos se repitió esta versión de plantear que ya habían estado involucrados, y así lo dijeron, en otros 2 homicidios estas personas que hoy están detenidas. Obviamente que es información que tendrá la justicia y que también tendrá que cotejar estos antecedentes, a ver qué pasa con esta gente, pero mencionaron, y le digo a ambos, 2 homicidios en los que ya habrían estado involucrados y salieron impunes. Por eso el pedido desesperado de justicia en esta oportunidad, ¿no? De que no vuelva a repetirse una situación así, si es que fueron responsables, porque evidentemente uno de ellos, entiendo que es la mujer, todos la señalan a la mujer, a María Luján, disparó. Bueno, que esta vez puedan cumplir con una condena correspondiente, ¿no? Claro, no, sin dudas. ¿Vos sabés, Leo, si la justicia ya habla de antecedentes o no? Principio, hasta el momento no hablan de antecedentes. Lo que pasa que en la zona de Mercedes hay un clamor popular por algunos crímenes, como dice la mamá, que no fueron resueltos o que terminaron, en casos sobre todo de patotas y de festividades, con el título de homicidio en riña. Y se mira de reojo el poder que algunas de esas familias por entonces tenían. Que no lo tienen acá, digo, en este crimen no lo tienen, pero en crímenes anteriores sí. Entonces, el temor que hay en Mercedes a esta altura, y por eso hay ya varios vecinos pidiendo que alguien explique cómo fue el operativo de seguridad, que alguien explique por qué no se desarrolla en un lado donde se pueda controlar mejor este tipo de festividades, más allá de la cantidad de gente, porque el temor es a la impunidad, es a que quede impune. Si hay una familia que lleva cuchillos, que lleva un arma, que se pasa el arma de mano en mano sabiendo cómo intentar fugar de una situación, que después de matar a un pibe de 18 años en medio de una pelea se separan para irse cada cual por su lado, digo, madre e hijo se van por un lado con el arma,
el otro detenido se fue por otro. Y termina El abuelo, que en teoría es el que llevó el arma al lugar. Termina saliendo por otro lado. Y bueno, ¿hay algún tipo de complicidad para que hayan ido a ese lugar armados y demás? ¿Hubo falta de controles? La detención en cuanto al operativo, es cierto, fue rápida. Si estoy contando la detención, por lo menos de los 2 primeros detenidos, fue bastante rápida. Dale. Ahora, ¿se podía llegar a hacer algo y a prevenir? Uno de los proyectos, ayer me contaba un vecino de Mercedes, a la tarde, uno de los proyectos es ¿por qué no lo hacen en otro tipo de lugar donde vos puedas controlar un acceso? Claro. Donde puedas hacer una especie de cacheo tipo cancha. Claro. Y Lo que pasa conocer es qué es lo que que ocurre. es una fiesta muy popular, es difícil. Si es un cacheo ya debería haber una especie hasta de entrada. No, tenés que tener una entrada y algún tipo de seguridad que te permita tratar de evitar circunstancias. Y el reclamo es porque tenés una pelea un día previo donde hay 2 personas acuchilladas. Y un día después tenés una pelea con un pibe de 18 asesinado. Digo, si los carnavales seguidas, ¿qué pasaba la noche siguiente? De hecho, Lu, y volvemos con vos, están suspendidos, ¿no? Ahora, digo, hoy no va a haber ningún tipo de fiesta. No, claro, todo suspendido, quedó todo suspendido y eso se sumaba, ¿no?, a la conmoción de todo Mercedes, que decían eso, era un fin de semana que se planteaba festivo, de celebración, y bueno, nada de eso va a pasar efectivamente. Estoy caminando unos metros para volver no solo al lugar del hecho, a ver dónde lo encuentran, tirado a Brian después del impacto de los balazos que es en este lugar, sino que imagínense que es una avenida esta en la que está la municipalidad, así que está llena de cámaras de seguridad, lo cual ayudó mucho a la justicia a identificar a los responsables de esto. Algunas de las cámaras de seguridad, no todas son del municipio, por ejemplo, acá encontramos las de al lado de donde todo esto ocurre, que es el Banco Provincia, pero tenés un domo y tenés acá otra cámara más. Fueron de total importancia estas cámaras efectivamente porque son algunos de los elementos que tiene la justicia para ver cómo se fue dando, no solamente quiénes tenían el arma en sus manos y quiénes efectuaron el disparo, sino bueno, cómo se daba todo el contexto, porque hay varias imágenes, no solamente está la de la banda de música cuando se ven obligados a cortar al escuchar algunos disparos, sino que también hay otra imagen con un plano bastante general que se llega a escuchar a un vecino o a una persona decir mataron a Brian. Sí, bueno, parte de esas imágenes efectivamente surgen de estas cámaras que son del banco que está al lado del edificio, en otra dirección que no es la de la municipalidad, exactamente en la dirección contraria, pero pegado, ¿no?, a lo que es este edificio. A ver, le voy a preguntar al señor si quiere salir un segundito. Está como adentro. ¿No quiere salir? Ah, está esperando que le traigan una llave, como para sumar algún testimonio también desde acá de los vecinos que se vieron sorprendidos por todo esto. Pero mientras tanto, si quieren, escuchemos, porque más temprano hablábamos con algunos entre lo que fue la casa velatoria, el barrio de Brian, ahora estamos en la parte más céntrica de Mercedes, y esto contaban algunos vecinos. Mirá. Dale. Lo primero que dijeron cuando entraron, papi, mataron a uno, dijeron. Mi nene de 7 años, dice, le pegaron 2 tiros en el pecho. Y imagínate si estaban cerca, que mi nene los vio, o sea, y estaban enojados. Enojados no, sino asustados, ¿no? Estaban como estremecidos. Y hasta ayer me decía, papi, ¿cómo mataron a ese chico? Tiene 7 años mi nene. Y creo que no creo que haya quedado traumado, pero sí con una sensación de temor, ¿no? Obviamente, como todo. Volvieron corriendo, me imagino, a ver, se escucharon los disparos y la gente se dispersó. Totalmente, nosotros estamos ahí a un par de cuadras nomás, ¿no?, del centro. Los trajo mis hijos, estaban todos, tengo mis 2 nenas que tienen 15 y 13 años, y bueno, mi nene de 7, que es lo que más quedó más perturbado, ¿no?, por el tema de haber escuchado los disparos y haber visto al nene ahí tirado en el piso, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya creo que dolido con los tiros, ¿no? Obviamente. Pero, no sé, yo digo de mi parte, ¿no?, y lamento mucho por la gente que está en el tema de las comparsas y todo eso, esto se tiene que terminar, pero ahora. Ya no se puede seguir así con el tema de que siempre no hay seguridad. Anteriormente, un día antes apuñalaron a un pibe y no tomaron ni una medida. Ahí estábamos escuchando, Lu, a un vecino cuyo hijo, en ese caso, fue testigo de lo que ocurrió. A ver, volvemos con vos. Estás ahí vos en pleno centro. Sí, quería mostrarte esto. Bueno, esta persona lo que me señala, al menos sumamos esta información. Estamos en la puerta del edificio donde se lo vio tirado a Brian. Y ahí está la cámara de seguridad. Recién te mostrábamos la del banco que está al lado.
pero tenemos las cámaras de seguridad del palier de este edificio que apuntan directamente a la puerta de ingreso de este edificio, con lo cual tiene todo la justicia, en cuanto a pruebas, quiero decir, al menos en cuanto a elementos, en cuanto a cámaras de seguridad, ¿no? El hombre me pudo constatar la información que nosotros recién damos, que es en este espacio donde termina cayendo después de recibir los balazos Brian, y eso es directamente registrado por la cámara del edificio que está allí en el interior, sumado a las que muestran incluso el contexto general de lo que estaba pasando. Así que esas cámaras están, también hay muchos testigos, porque imagínense la cantidad de gente que había acá, con la avenida cortada y demás. Era cerca de la 1 de la madrugada del domingo cuando todo esto estaba pasando, y son muchos los testigos, por eso fundamentalmente señalan a la mujer, ¿no?, como la responsable de recibir esos disparos, de efectuar, digo bien, esos disparos y de matarlo a Brian, y es lo que tendrá que constatar incluso con otros testimonios. Pero testimonios hay montones, y hay también montones de cámaras de seguridad. Lógicamente ahora está más tranquilo acá en la zona, producto del horario, pero esta es una zona de muchísimo movimiento que ese día en particular también lo tenía. Ahora